Problemas electroestáticos. Definiciones, causas, efectos, diagnóstico, soluciones, productos y planteo legal. Los fenómenos electroestáticos están presentes en todas nuestras actividades cotidianas y en el 100% de todos los escenarios laborales. Desde los transitorios electromagnéticos generados por una descarga eléctrica atmosférica que daña nuestras instalaciones eléctricas, hasta los incendios espontáneos, fruto de la baja humedad y el aire fuertemente cargado eléctricamente. Pero ¿cuántos de estos fenómenos son documentados como accidentes relacionados con la verdadera causa? La respuesta es simple. Si no hay un buen diagnóstico, difícilmente se pueda llegar a la causa y solo nos quedaremos atrapados y distraídos por los efectos. Datos para reflexionar. Al estar aislado de tierra y a un potencial electroestático por debajo de los 3000 voltios, nuestro sistema sensitivo no percibe nada. Pero la energía de la descarga eléctrica que se produce es suficiente para prender fuego a todos los combustibles petrolíferos, dañar componentes electrónicos, ocasionar muertes en el quirófano, bajo cateterismo o descomponer una computadora que controla el ingreso de combustible a un avión de última generación o simplemente una chispa de alta tensión en el tanque de combustible del vuelo 800 de la línea TWA que explotó en el aire en 1996. Pero alerta, los problemas electroestáticos son los efectos y no las causas. Los problemas electroestáticos son el resultado de la acumulación de cargas eléctricas en nuestro cuerpo o entorno por diferentes causas, pero especialmente por estar aislado de tierra. El resultado final es el cabello alborotado y una descarga eléctrica a tierra a otro cuerpo con menor potencial. Para el ser humano y los animales, la descarga puede resultar molesta, sonora y luminosa, según el voltaje que la genere, y los efectos dependen del escenario donde se produce. En el caso de las instalaciones, el escenario es tan amplio que se debe hacer un análisis muy cuidadoso de las situaciones de riesgos. Por ejemplo, en el manejo de combustibles inflamables con recipientes de PVC, los problemas se acentúan por no estar a tierra el contenedor y, sin embargo, se comercializan. Las embarcaciones deportivas tienen tanques de PVC y, a pesar de que ha habido accidentes, se siguen construyendo así. Pero, ¿quién hace la pericia con capacidad necesaria y suficiente como para descubrir que la causa fue la acumulación de cargas por fricción, como fruto del impacto turbulento del combustible en el fondo del recipiente? Los problemas, independientemente de su origen, solo tienen solución si el damnificado, después de un acertado diagnóstico, llega a la causa y pide una solución. Tratándose de electrostática, la causa actúa como un enemigo encubierto, por lo tanto, no resulta fácil atribuir a un determinado accidente su verdadero origen. Por eso, en la década del 80, el IEC, Comité Internacional de Electrotecnia, estableció las áreas protegidas de electroestáticas, EPAs, para reducir las pérdidas económicas en las industrias electrónicas, fruto de la sensibilidad de los componentes electrónicos modernos, y fija que la resistencia de descarga a tierra del piso más el calzado deben estar entre 750.000 a 35 millones de ohms. Las directivas legales europeas sobre los elementos de protección personal aparecieron en el año 1989 bajo la Directiva 686/89 y aquí comienzan las discrepancias. Establece que el calzado antiestático es correcto mientras esté dentro del rango de los 100.000 a 1.000 millones de ohms. Esto da como resultado que en las EPAs, los electrónicos, además de usar el debido calzado industrial para estar correctamente a tierra, usan taloneras con una resistencia del orden del millón de ohms. Conclusión: ese calzado no cumple con la función para la cual fue diseñado,
porque tiene un tiempo de descarga demasiado grande para las exigencias de las nuevas tecnologías. Esto sucede también en la industria explosiva, ya que los españoles en 2003 establecieron EPAs y fijaron un rango de pisos, calzado y ropa antiestática entre 100.000 a 100 millones de ohms. Sin embargo, si bien algo es algo, en la industria explosiva nada se ha hecho en el área de la salud, porque nadie se reconoce como causante de la muerte de un paciente cateterizado en un quirófano por problemas electroestáticos. El estar aislado de tierra todo el personal en el área paciente sería inaceptable si se considerase área protegida de electroestática la sanidad. En este momento, y ya desde hace un cierto tiempo, a partir del momento que la OMS reconoció que no había evidencias y que incluso en el primer momento descartó toda posibilidad de fomentar la investigación porque no había encontrado en los pocos papers que se habían publicado datos que le insinuaran una necesidad de mayor investigación. Hoy reconoce que las investigaciones realizadas son muy limitadas, que es necesario profundizarla y más aún, un dato positivo del reconocimiento de esto que ha permitido que muchos hagan investigación hasta con campos de frecuencia muy baja, incluso hasta 50-60 Hz. Las causas por las cuales nos cargamos son varias y todas deben tenerse en cuenta para una buena EPA y para la formación de buenos auditores científicos ambientalistas, pero con sólida formación en física moderna, porque es el modernismo el que nos está arreando hacia el cambio. Triboelectricidad, acumulación de cargas eléctricas por fricción. La triboelectricidad es parte de la electrología que estudia el comportamiento de las variables en torno a un cuerpo descargado eléctricamente para comprender el por qué y cómo nos cargamos por causa de la fricción. Mientras que la electroestática estudia el comportamiento de las variables en torno a un cuerpo cargado pero en equilibrio. Siendo la triboelectricidad la causa, debe considerarse como un agente físico peligroso y sus efectos se observan claramente cuando estamos aislados de tierra. Las variables que intervienen son los materiales que se friccionan, la presión entre ellos, velocidad de desplazamiento, la humedad y la temperatura. La energía que interviene es puramente mecánica. Aquí, sin dudas, el modernismo es el gran protagonista de estos fenómenos triboeléctricos y no hay que subestimarlos a la hora de analizar las patologías del síndrome de edificio enfermo, ya que las características de diseño de los edificios modernos son marcadamente productores de fenómenos triboeléctricos por todos los materiales sintéticos y los calzados inadecuados. El primer trabajo científico en la historia de la ciencia fue justamente con la triboelectricidad. Tales de Mileto 630 a.C. ordenó una serie de materiales según su facilidad para electrizar a otro por fricción, y el cabello a baja humedad resultó ser el que más fácilmente se cargaba. Pero ya mucho antes estaba escrito en el Talmud: no darás sentencia de muerte cuando sopla el yarab. E Hipócrates, el gran médico de la antigüedad, recomendaba a sus discípulos que antes de diagnosticar debían fijarse qué viento soplaba por su implicancia en muchas patologías atribuible a estos vientos. Hoy podemos decir con sobrados conocimientos que el aire seco es la sustancia que más fácilmente pierde electrones y en el extremo opuesto de la tabla se encuentra el teflón, ya que gana electrones con gran facilidad. Por lo tanto, estos vientos nos exponen a campos eléctricos que la Organización Mundial de la Salud recomienda ocuparse de ellos para tener mayor información científica referida a sus efectos sobre la salud. No hay ninguna duda de que hay incertidumbre en los conocimientos sobre el campo eléctrico. Inducción y polarización. Esta es la forma por la cual un cuerpo descargado aparece como si estuviera cargado. En nuestro organismo sucede por el reordenamiento de las cargas superficiales
y como el cabello es una sustancia que pierde electrones con extrema facilidad, el resultado final es que si estamos aislados de tierra y perdemos electrones, nos cargamos positivamente. Aquí no se trata de si son buenos o malos los iones positivos o negativos, simplemente lo malo es estar cargado. Contacto directo. Cuando estamos aislados de tierra y tocamos un cuerpo cargado, se produce un traspaso de cargas buscando el equilibrio equipotencial y esto da como resultado un potencial eléctrico distinto de cero en nuestro cuerpo. La energía acumulada es directamente proporcional a la capacidad eléctrica de nuestro cuerpo y al cuadrado de la tensión. Pero ¿cuánto vale C si depende de la geometría y la vestimenta? Alerta con este valor. De él depende el tiempo de descarga prefijado como breve. Fenómenos atmosféricos. Señores, si bien en los fenómenos atmosféricos hay muchos agentes físicos que tienen que ver con nuestra calidad de vida, hay uno en especial que tiene que ver con la vida misma y es el efecto fotoeléctrico. Gracias al Sol, tenemos la fotosíntesis, vital para el crecimiento de la materia orgánica, pero también arranca electrones de nuestro cabello y la corriente eléctrica que se genera atraviesa nuestro cuero cabelludo. Los rayos del Sol, denominados fotones, intercambian su energía con los electrones orbitales de los átomos y da como resultado un átomo o molécula que ganó o perdió un electrón que se denomina ión. Es por eso que existe la ionosfera, parte de la atmósfera donde el aire está en estado iónico, o sea, cargado eléctricamente. Este principio fotoeléctrico es el usado en la generación de energía eléctrica fotovoltaica. El cabello, al perder electrones, da lugar a una circulación de corriente a través del cuero cabelludo que puede estar, según la dosis, fuera de los valores considerados vitales. Por eso es saludable protegerse la cabeza del sol. Metabolismo. Sabido es que no todos tenemos el mismo índice de humedad corporal y que el agua inhibe la acumulación de cargas eléctricas por fricción. Los que transpiran mucho se cargan poco y viceversa. Por eso que no todos se cargan de la misma manera cuando bajan del coche, aún teniendo una vestimenta similar y estando aislado de tierra. Para usar los conceptos expuestos, analicemos a la señorita que baja del coche y se produce el incendio. Felizmente, esto sucedió al finalizar la operación, con lo cual el tanque estaba lleno y la combustión de la mezcla aire-nafta era un volumen reducido dentro del conducto de llenado. De lo contrario, el coche habría explotado. De las imágenes se observa claramente que cuando baja del coche por segunda vez es cuando se produce el incendio. Cuando baja la primera vez, supuestamente tanto ella como el coche se cargan por fricción, pero al retirar la manguera del surtidor se descarga y al abrir el tanque de nafta descarga al coche. Deja el surtidor en llenado automático y se vuelve al vehículo. Al dar por finalizada la operación, es fácil apreciar que el tiempo que transcurrió hasta el incidente no fue suficiente para que su cuerpo se descargara a valores de tensión, cuya energía de chispa fuese menor que la energía mínima de ignición de la nafta. Aquí caben varias preguntas. ¿Por qué ella, al tocar la manguera que está conectada a tierra, no se descargó? La respuesta es simple, pero no es trivial. La chispa se efectúa a una frecuencia tan elevada que el espiralado metálico de la manguera ofrece una impedancia muy alta al paso de la corriente eléctrica, con lo cual la descarga elige el camino más corto y lo hace en el interior del conducto de llenado del tanque. Pero, ¿por qué tardó tanto en descargarse si el piso de cemento de la playa es disipativo? Aquí está la clave del problema que sirvió como disparador para este análisis. Supongamos que tuviese una resistencia eléctrica de su calzado de 1.000 millones de ohms, que es un absurdo, y con una capacidad eléctrica de su cuerpo de 100 picofaradios,
que es el valor que figura en publicaciones serias y que se toma para estos cálculos, esto daría una constante de tiempo de 0,1 segundo. R por C igual tau. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que la capacidad que se está usando para los cálculos no es el valor correcto. Por lo tanto, todos los calzados que se ofrecen como antiestáticos con las actuales normas no cumplen con las expectativas esperadas y mucho menos en las áreas protegidas de electroestática, que es donde salta el problema. Pero como estas empresas están sujetas a auditorías, si están bajo las exigencias de las EPAs, deben usar taloneras imprescindiblemente. Soluciones. A esta altura del análisis, cada uno de ustedes puede discutir estos conceptos en sus ámbitos laborales, pero que la electroestática es un problema, que las causas que los originan son varias, que hay diagnóstico para todos los sucesos documentados, que el modernismo incrementó los escenarios de riesgos, que los componentes electrónicos son cada vez más sensibles y exigen potenciales electroestáticos residuales de algunos voltios, que se pueden reducir drásticamente las pérdidas y cumplir holgadamente con las exigencias sujetas a las áreas protegidas. Esa es la cuestión para el cambio. ¿Quién opina lo contrario? Solo falta saber cuáles son las soluciones. En cada uno de los cuadros analizados, siempre se enfatizó la falta de contacto a tierra. Por lo tanto, la solución es la respuesta al problema. A tierra con cero riesgo. Bueno, la verdad que me alegra sobremanera ver que la Asociación Electrotécnica Argentina ha tomado este tema para llevarlo adelante, porque en su momento, acordate vos, cuando empezamos a hablar de estos temas acá en la Secretaría, fue ya hace más de 2 años, Sí. Y el secretario, el ingeniero Daniel Cameron, te pidió y nos pidió que nos pusiéramos al tanto y que pujáramos para tratar de cambiar las normas en la Argentina con respecto al tema y que la triboelectricidad fuera tomada como agente de riesgo. Así que la verdad que es importantísimo, es como un logro que nos debería enorgullecer a todos y bueno, tratar de que lleguemos a buen puerto y tengamos sobre todo normas que se ajusten a la realidad de los hechos en un corto tiempo. Esto explica cuáles fueron los objetivos de las EPAs en la década del 80. Descargar en tiempo y forma al trabajador a los fines de proteger los componentes electrónicos y limitar la corriente de fuga que pasa por nuestro cuerpo en caso de contactos accidentales con la tensión de servicio a valores inferiores al límite de la sensibilidad de nuestro organismo. Las directivas legales de la Unión Europea del año 89 recomiendan exactamente lo mismo, pero por falta de información en la medición de la capacidad eléctrica del cuerpo humano en condiciones reales de la vida cotidiana, se adopta un valor teórico que no se corresponde con la realidad. El ser humano, por lo general, no trabaja descalzo, y la vestimenta es el dieléctrico que modifica la capacidad del trabajador que forma parte del sistema. He aquí que surgen los paliativos para resolver la ineficiencia del calzado antiestático mal diseñado que hoy se ofrece, como por ejemplo el uso de las taloneras disipativas o las muñequeras. Y yo estoy hace 30 años trabajando con la industria electrónica en el país. Y el tema electrostático se empezó a cuidar desde menos de 10 años, desde que se están fabricando televisores LCD en Tierra del Fuego. El fenómeno se conoce desde hace mucho tiempo, Sí. Pero como contaminante físico es más reciente. En general, los contaminantes, se empiezan a investigar a partir de alguien que lo puso en evidencia.
Las líneas de máquinas de inserción automática son las líneas EPA y ahí usan un piso antiestático que lo llaman y utilizan taloneras antiestáticas. Ahora con el descubrimiento de este calzado argentino que es conductivo, resistivo, con fondo disipativo, y con los ensayos que estamos haciendo en estos días, vamos a empezar a ofrecer este nuevo zapato que va a ser, entiendo, revolucionario. Si nosotros queremos estar seguros que las características físicas y conductivas del compuesto son las que nosotros necesitamos y repetitivas, hay que medir, no queda otra solución. Lo que tenemos que hacer es tomar una probeta cada batch acelerado que sale del molino y medir la reometría, o sea, la curva de vulcanización. Productos disponibles. Todos los productos destinados a brindar soluciones deben ser conductivos, resistivos y con un estricto control en el proceso de fabricación. O sea, deben contemplar el contacto indeseado con 220 voltios. Para llegar a tener un calzado conductivo, resistivo, con fondo disipativo, una vez que ya viene la mezcla desde el laboratorio, lo importante es el llenado de la matriz. Usamos siempre goma que viene del laboratorio, ya probada eléctrica y mecánicamente, para luego pasarlo al proceso de prensado. Esto significa que la resistencia eléctrica de cualquier componente, calzados, vestimenta, alfombras, descargador para PC y gimnasios, descargador vehicular, carritos de supermercados o de usos industriales, protectores electroestáticos para la cabeza, descargadores vehiculares para estaciones de servicios de combustibles, etc., debe ser tan baja como para que la descarga eléctrica se haga en un tiempo total tan breve que impida generar situaciones de riesgos, pero verificado su valor con baja tensión y tan alta como para limitar la corriente de fuga por contactos accidentales por debajo de los límites de sensibilidad del organismo, verificada con un valor igual o superior a la tensión del servicio. Ahí está diciendo que pasa correctamente. Habiendo planteado la temática, si en presencia de un problema aparece un buen diagnóstico, surge una solución consensuada, se hacen los desarrollos tecnológicos para resolver el problema, surgen los productos, se hacen las correspondientes mediciones de descarga en condiciones reales y debidamente registradas, y se discuten los resultados en ambientes académicos, no hay dudas que se debe generar una familia de normas que contemple esta temática, ya que el desplazamiento de cargas de origen triboeléctrico se puede disminuir, pero nunca será cero. Por lo tanto, lo que siempre se debe garantizar es a tierra con cero riesgo. Para esto son las instituciones que deben revisar lo existente, porque el modernismo no se detendrá y reclama su intervención, especialmente en la formación de recursos humanos y la formación de auditores para los controles regulares. He aquí que los consejos profesionales, que son entidades de derecho público no estatal, creadas por el Decreto Ley 6070/58, ratificado por Ley 14.467, deben tener su protagonismo para cambiar lo que es cambiable. Importante remarcar que el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, COPITEC, en uno de sus compromisos escritos, expresa que debe asesorar en forma ordenada con los organismos de certificación para fortalecer la utilización de estándares informáticos. Una de las preocupaciones de todos los entes de carbono que conecta el equipo de anestesia contra
que pierde electrones con facilidad. Médicos, anestesiólogos, desde el punto de vista electrónico, los proveedores. Sí podemos en esa norma, en la medida que haya un consenso y un criterio para establecer una norma, fijar estas condiciones de conductividad o de aislación, lo que tenga que ponerse. Más expeditivo es ya meter la cultura extra de la electricidad que es la libertad, y si se puede poner algo, y después extrapolar a otras normas que se puedan hacer. Eso es lo más, aquello que es lo más sencillo. Dar el primer paso alivia las tensiones de la indecisión. Hace algunos años, un grupo de especialistas, de profesionales de distintas disciplinas, vimos que había un vacío importante en todo lo atinente a la temática electrostática. Y eso se manifestaba cuando uno evaluaba un accidente o un incidente en algún puesto de trabajo o en algún ambiente, o inclusive en aspectos normativos. Es así que se creyó conveniente disponer de un foro como para estudiar, plantear todo aquello que tenga que ver con el tema electrostático. Y es en octubre del año 2009 se da el puntapié inicial a lo que es la Asociación de Investigaciones Triboeléctricas. Los estudios que se pensaban y se piensan llevar adelante están relacionados con toda la temática electrostática y fundamentalmente haciendo hincapié en el fenómeno triboeléctrico. Pero respecto de la normativa, que decía recién sobre aquellos vacíos que encontrábamos, se pueden resumir en incongruencias con la legislación vigente y a veces hasta falta de normativa o procedimientos para algunas actividades. En su momento, y alentados por el secretario de Energía de la Nación, por altos funcionarios de la Secretaría, se crea una comisión para estudiar la temática triboeléctrica y electrostática, pero vinculada fundamentalmente al tema normativo. La Comisión para el Estudio de la Temática Triboeléctrica y Electrostática tiene entre sus participantes representantes de distintos organismos: la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Secretaría de Energía, la Federación de Estaciones de Servicio, el Centro Argentino de Ingenieros, la Universidad Tecnológica Nacional y auditores, profesionales e investigadores de distintas especialidades, todos interesados en el tema. Esta comisión trata el tema, discute, propone eventualmente, pero no tiene la competencia como para impulsar modificaciones normativas. De ahí la necesidad de vincularse con organismos competentes, ya sea a través de la comisión o en forma independiente con los integrantes de la misma. Y en unos días se va a poner en funcionamiento el Comité de Electrostática en el seno de la Asociación Electrotécnica Argentina, organismo idóneo, señero, para dilucidar este tipo de situaciones en todo el ámbito nacional.